Los sacerdotes empezaron a notar otro detalle. El bulto pesaba más con cada año que pasaba. Resultaba más difícil para los Teomama cargarlo, pero nadie debía abrirlo nunca. Mi abuelo decía que algunos sacerdotes comenzaron a sospechar algo. Creían que el ritual había funcionado solo a medias y que en efecto sí habían llamado a su guía, pero que aparte de eso, algo más había respondido, algo que aguardaba en el inframundo, en el bajo astral. Inferno Podcast. Sean bienvenidos a este episodio de Inferno Podcast, donde la oscuridad nos envuelve y sumerge en un eterno tártaro de terror. Esta noche hablaremos de una criatura de las entrañas del folclore mexicano, cuyos casos han dado mucho de qué hablar en los pueblos mágicos del país. Si tienes una historia paranormal que contarnos, envíanosla a nuestro correo infernopodcastac@gmail.com y no olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Spotify. Ahora sí, silencio, porque el sonido del infierno está sonando. Mi abuelo decía que hay historias que no fueron hechas para ser contadas junto al fuego. Más bien, decía que las historias que los viejos llegan a conservar son porque olvidarlas era perder la historia de donde venía uno, pero contarlas significaba revelar cosas que no era apropiado que lo supieran todos, y esta es una de ellas. La escuché cuando era niño de un señor llamado Don Huitzil, amigo de la familia en un viaje a uno de los pueblos más viejos de Tlaxcala. El señor aseguraba descender de las tribus que llegaron de Aztlán. Decía que su linaje había sido custodio de un secreto que los sacerdotes de ese entonces mantuvieron callado hace siglos bajo capas de mitos y leyendas. Según él, la verdadera historia jamás fue escrita en los códices por la naturaleza de la misma y de sus orígenes oscuros que hasta daba miedo recordarla. Era una historia que se pasaba de generación en generación. En la fogata, el Señor nos comenzó a contar. Todo ocurrió cuando los mexicas aún no eran mexicas, cuando estos eran solo una tribu errante siguiendo senderos invisibles a través de tierras desconocidas. En aquellos días eran guiados por el sacerdote líder de familia llamado Huitzitón. Él interpretaba los sueños, escuchaba a los dioses, leía presagios en las nubes, en el vuelo de las aves, en sus entrañas, y nadie cuestionaba su palabra, porque él era el camino y la memoria. Era el vínculo entre la tribu y las fuerzas que gobernaban el mundo, pero una noche murió. Fue durante una tormenta muy fuerte, y algunos dicen que un espíritu de la selva reclamó su alma. Los otros más viejos afirmaban que había visto algo durante una visión y que aquello le arrancó la vida con solo mostrarle su verdadero rostro. La causa ya no importa, dijo el señor Huitzil. Lo importante es que murió, y con él murió la certeza del destino de la tribu, dejándolos paralizados en medio de la nada, porque frente a ellos se extendían montañas desconocidas, sin guía,
estaban condenados, así que los sacerdotes se reunieron lejos del campamento. El señor Huitzil decía que aquella reunión duró 3 días y 3 noches, y cuando terminó, todos parecían más acabados, más delgados, famélicos de hecho, y sobre todo más asustados. Habían tomado una decisión. No permitirían que Huitzitón partiera, así que aquella noche capturaron a un hombre, no enemigo, no guerrero, era uno de los suyos. Un joven elegido por voluntad entre varias familias, porque los viejos creían que la sangre entregada voluntariamente les resultaría más poderosa que la sangre arrancada por la fuerza. Al joven lo llevaron hasta un círculo de piedra donde habían colocado el cuerpo del sacerdote muerto también. Los tambores comenzaron a sonar y los sacerdotes hicieron rituales tan antiguos que ni siquiera ellos comprendían completamente su significado. Palabras heredadas de generaciones anteriores, palabras que, según decían, provenían del mismo Aztlán. Luego, donde el humo del copal se mezclaba con el olor del ambiente salvaje, los tambores resonaban con un ritmo grave mientras las plegarias eran pronunciadas por los demás miembros de la tribu en lengua náhuatl. 4 hombres sujetaron los brazos y piernas del joven sobre una piedra, arqueando su cuerpo hacia el cielo. Entonces, el sacerdote principal elevó un cuchillo de obsidiana muy afilado como el vidrio volcánico del que había nacido. Con un movimiento rápido, abrió el pecho por debajo de las costillas. La hoja cortó carne y músculo hasta alcanzar el corazón, que aún latía con fuerza. Lo arrancó y lo elevó hacia el cielo, hacia los dioses para que contemplaran la ofrenda. Después de eso, el bosque entero quedó en silencio, sin sonido del viento, de insectos, aves, nada. Como si el mundo se hubiese detenido, era el ocaso, y mientras anochecía, venía también la parte más oscura del ritual. Tomaron el fémur de Huitzitón, el hueso más fuerte del cuerpo lo extrajeron de entre los músculos fibrosos y sanguinolentos. Con una piedra dura se golpeó repetidas veces la cabeza del hueso hasta que ésta cedió con un crujido seco. Después, introdujo una varilla de carrizo por la abertura y empujó lentamente el contenido de la cavidad. El tuétano emergió espeso y rojizo, depositado con cuidado en una vasija de barro destinada a las ofrendas. El fémur lo transformaron en un recipiente ritual. Dentro de él colocaron fragmentos de obsidiana utilizados en sacrificios, sangre seca, cabellos, restos del corazón del sacerdote y partes del corazón del sacrificado. Todo fue envuelto cuidadosamente con fibras de maguey tejidas y pieles curtidas, capa tras capa, hasta formar un paquete ceremonial. Lo llamaban el bulto sagrado Tlaquimiloyi, una presencia que no era un símbolo y no era un recuerdo, era la propia esencia de un dios, su dios, o al menos eso creían. Cuando terminaron, colocaron una máscara de jade sobre el envoltorio y entonces ocurrió algo que impactó a varios. El bulto habló, la voz no emergió de garganta alguna, se manifestó en el espacio entero, retumbó entre los troncos, vibró en la tierra y se deslizó entre las ramas. Era imposible señalar un origen, pues parecía provenir de los 4 rumbos del mundo y de todos los lugares intermedios. La voz surgió en un principio desde el interior de las capas de fibras y pieles, una voz que comenzó apagada,
como si viniera desde el fondo de una cueva. Hacia el sur, eso fue todo. Los sacerdotes cayeron de rodillas, pero todos escucharon, y al amanecer retomaron la marcha. Desde entonces, el bulto fue cargado sobre la espalda de los sumos sacerdotes. Día tras día, el bulto los guiaba, y cuando había que cruzar montañas, preguntaban, y el bulto respondía. Cuando escaseaba el agua, preguntaban y respondía. Siempre conocía el camino, y al principio aquello fue considerado un milagro, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Personas desaparecían durante la noche, los que salían de cazadores jamás regresaban, niños que desaparecían del campamento y siempre, cerca de ellos, aparecían huellas de barro oscuro. Como si algo hubiera estado acechando, los sacerdotes empezaron a notar otro detalle. El bulto pesaba más con cada año que pasaba. Resultaba más difícil para los Teomama cargarlo, pero nadie debía abrirlo nunca. Mi abuelo decía que algunos sacerdotes comenzaron a sospechar algo. Creían que el ritual había funcionado solo a medias y que en efecto sí habían llamado a su guía, pero que aparte de eso, algo más había respondido, algo que aguardaba en el inframundo, en el bajo astral, algo que había encontrado una puerta abierta y decidió atravesarla, pero aún así no les quedaba más remedio que continuar, porque ya dependían de ello. Sin el bulto estaban perdidos, ya que era su Dios quien los guiaba hacia su destino prometido. Así fue como finalmente llegaron al Gran Valle, una vasta tierra rodeada de montañas y espejos de agua que brillaban bajo el sol, el lugar que sus antepasados habían buscado durante incontables años. La promesa parecía cumplida. Aquella noche hubo celebración. Los hombres y las mujeres cantaron alrededor de las hogueras, compartieron comida y bebida. Los ancianos elevaron plegarias de agradecimiento. Se ofreció copal a los dioses y los correspondidos autosacrificios para el bulto sagrado. Sus voluntarios pinchaban sus orejas o lenguas para derramar sangre fresca sobre éste para mantenerle vivo. Por primera vez en mucho tiempo, el cansancio pareció abandonar los rostros de los viajeros. Pero los sacerdotes no durmieron. Mientras el campamento descansaba, ellos permanecieron junto al bulto sagrado, y fue entonces cuando escucharon algo proveniente de su interior, algo que jamás habían oído. Una risa. No era la risa de un hombre ni la de una mujer. Decían que era una risa vieja, más antigua que los recuerdos de cualquier pueblo. Una risa profunda, seca y llena de maldad. La risa de algo que había esperado durante mucho tiempo. La risa de algo que acababa de conseguir exactamente lo que quería. El sonido se extinguió tan rápido como había comenzado, pero fue suficiente, porque en ese instante los sacerdotes comprendieron una verdad que jamás se atrevieron a pronunciar en voz alta. Aquella cosa nunca los había guiado hacia el valle, los había guiado hacia sí misma, hacia el lugar donde deseaba despertar. Mi abuelo siempre terminaba la historia de la misma manera. Miraba hacia la oscuridad, como si buscara algo entre las sombras, y bajaba la voz hasta convertirla en un susurro. Esos hombres creen que trajeron a su Dios desde Aztlán. Entonces, guardaba silencio durante unos segundos y añadía, pero nadie se preguntó qué más pudo haber llegado junto con él. Dentro del templo mayor, en lo que fue después la ciudad de Cuaumixtitlán,
Tenochtitlán.